Si todos tengan un gran saludo que emitimos desde acá, desde este espacio que hemos armado con la biblioteca del Ministerio de Educación en este archivo histórico de esta institución, donde estamos rodeados de libros, de investigaciones, monografías en torno al proceso de la educación en el país, una tarea que tiene ya muchísimos años y que sigue creciendo con potencia y audacia, ¿no? Los estudios sobre educación en Chile son de un nivel muy grande, ahí tenemos investigadores muy potentes en la tarea educativa y una tradición realmente importante y sorprendente que siempre estamos invitando a conocer a los usuarios y usuarias que están cerca de estos temas, que están cerca de la reflexión sobre la educación, profesoras, profesores, tesistas, investigadores. Este espacio, el archivo del Ministerio de Educación, la biblioteca del MNU, está abierto. Nosotros ya tenemos un tiempo creando estas conversaciones que hemos denominado extremo centro, la idea de buscar ese punto que se nos escapa a veces de manera interesante y sugerente, los sentidos de escribir, los sentidos de pensar, los sentidos de hacer cultura, los sentidos de pensar críticamente la sociedad. Y en esa tarea nos hemos abocado a reunirnos con personas, con personajes, con intelectuales, con escritores, activistas, gente del mundo de la creación, a que nos cuente su experiencia para con la idea de un mejor Chile, de un mejor mundo, de un mejor continente. Y hoy día estamos conversando con alguien que tiene una historia bien interesante que nos interesa conocer y poder compartir. Estamos con el director de la editorial Quimantú, Mario Ramos, sin duda una nueva editorial Quimantú, la Quimantú de este siglo, de este tiempo, y te damos la bienvenida, Mario, para que podamos hablar sobre los temas que ustedes trabajan. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias por la invitación, gracias también por hacernos visibles. A veces los de abajo no son siempre visibilizados, los invisibilizados. Bueno, Mario Ramos es parte también de un grupo de personas, lo teníamos invitado como director, pero él nos dijo no, yo soy el director de la editorial Quimantú. Quimantú es un espacio horizontal que compone varias personas, profesores, profesionales, activistas, dirigentes del mundo social. ¿Cómo nace esto, Mario, de armar una editorial que no es únicamente una editorial, sino un espacio más participativo, ciudadano? Bueno, también la aclaración que tú haces. Es un colectivo. Entonces, un colectivo que se crea por ahí por los años 2000, cuando hay una efervescencia en general en Latinoamérica, ¿no? Está el tema de Bolivia, la lucha por el agua, el levantamiento que hay allá, está el Caracazo, en Argentina estaba pasando el 2001, ¿no es cierto? Entonces se visualizaba una perspectiva muy potente en términos de los movimientos sociales. Al hablar, digamos, de la editorial Quimantú anterior, como al hablar de la editorial Quimantú actual, que sus trabajadores le pusieron Sol del Saber, necesariamente tú entras en un terreno nítidamente político. No estamos hablando acá de esto o de lo otro. Nació y se creó en un proceso popular. Por lo tanto, digamos, es parte de ese proceso popular de los años 70 y de antes, yo diría, digamos, porque ese proceso del popular de los años 70, recordando que estamos en los 50 años, no solamente gesta la editorial Quimantú, y recién hoy día está apareciendo y está reflotando y se está estudiando en profundidad lo que significaron los 3 años de la Unidad Popular. Porque efectivamente hay un tema negacionista, que no solamente abarca a la derecha, a la extrema derecha, sino que también abarca los 30 años de la Concertación y los 30 años de esos gobiernos, digamos, que no visibilizaron o que negaron un montón de cosas que están apareciendo hoy día. Y Mario, bueno, tú mencionas varios temas que queremos conversar en este diálogo y plantearlos y debatirlo. Te quería preguntar, ¿cómo te pilla a ti el golpe de Estado en el 73? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas? Bueno, uno por mucho tiempo se metió en la cabeza
el tema de la clandestinidad, ¿no? Entonces, como el tema de la clandestinidad significó, digamos, hacer una vida y significó además tener muchos nombres, en 5, 8 o 10 años, muchos de los militantes del MIR se los guardaron así. Y fíjate que se está pasando, para contestarte la pregunta, no me estoy yendo por las ramas, muchos, digamos, se están muriendo, ¿no es cierto?, lamentablemente sin contar su historia. Y son historias potentes de lucha clandestina, de enfrentamiento, de las mil y una, digamos, que pasaron todos los compañeros, tanto en Chile, su familia, o exiliados, o cuando volvieron en la política de retorno. Tú me preguntabas anteriormente, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo te pilla el golpe? Bueno, yo en esa época militaba en el movimiento de izquierda revolucionaria. Tenía 19 años. Nosotros estábamos en una toma de Coquimbo, que se llamaba Toma Moisés Huentelaz, de los pobladores. Yo vivía con Alonso Lazo Rojas, que era un dirigente del MIR de la zona, un importante dirigente, hoy desaparecido, asesinado en Copiapó, que era el compañero encargado de organización. En ese momento dan, digamos, las alarmas de golpe, me pillan en una población y el MIR en ese minuto da orden de que la gente se vaya a casas de seguridad. Eso fue lo que pasó ese día, o por lo menos durante esos días me fui a casa de seguridad. Muchos de los militantes que todavía existen, todos pueden decir dos cosas. Una, tuvieron mucha suerte, o otra cosa, le hicieron muy bien, ¿no es cierto? Porque son sobrevivientes. Sobre todo si tú ves ahí las edades de la gente de los años 70, tanto en Argentina como en Chile, tú te vas a encontrar con jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 años. Recordar que Miguel Enrique, cuando fue asesinado, tenía 30 años, ¿no es cierto? Entonces esto da una generación, y no es una generación, son como 2 o 3 generaciones, digamos, de compromiso, o de un compromiso yo diría, de esa época, de ese momento, de esa circunstancia. ¿Y cuando tenías esos 19 años, esos 20 años del 73, qué estabas? Yo estaba estudiando en la Universidad de Chile de La Serena literatura. A mí me gustaba la literatura. Y además me vine a la Chile de La Serena porque estaban mis amigos, que eran de Illapel, yo soy de Illapel. Y en esa época nosotros creamos un grupo que se llamaba Aquelarre, que era un grupo cultural que nació en los años 68, 69, 70, donde hacíamos poesía, donde hacíamos teatro. O sea, eso era natural en esa época, que aparecieran grupos en distintos lados. Era como cuando dicen las poblaciones de Callampa, los grupos culturales eran Callampa, y aparecían en Chillán, aparecían en, no sé, en Illapel. Y de ahí nosotros ingresamos al FED, como se ingresaba en esa época, porque era normal además ingresar a un grupo político. Recordamos que Chile era un país era un país politizado. Se hablaba de política, se conversaba de política. Entonces, yo me voy a La Serena, ahí mismo llega el Alonso, que era también de Illapel, y ahí mismo también llega Bernardo Cortés Castro, que también de Illapel, también muerto en el regimiento Arica de La Serena. El Bernardo, este joven tenía 20 años, y era poeta, era escritor y pintaba en esa época. Y bueno, nunca el regimiento que estaba a cargo de este asesino, el pelado, ¿cómo se llama? Cheire, entregó el cuerpo, o sea, lo botaron. Y está desaparecido hasta el día de hoy. Como estudiante de literatura, como interesado en los libros, la lectura de esos años, ¿qué te interesaba? ¿Qué leías? ¿Leías política? ¿Leías o sea, literatura? En esa época se leía mucho. Todos leían. Y bueno, y ahí hay un engancho, digamos, con la Quimantú, porque nosotros competíamos con el resto de los compañeros, quién había comprado más libros, quién había leído más libros, y conversábamos en los pasillos de las universidades. El último libro que había sacado la editorial Quimantú. Entonces nosotros decíamos, oye, salió el libro de Trotsky. ¿Cachai? Que hubo un tremendo problema entre la editorial Quimantú y costó mucho que saliera porque hubo una tremenda discusión. Tú lo estás leyendo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Discusión sobre el libro de Trotsky. Oye, leíste 10 días que estremecieron al mundo. Sí, lo leímos. Eso se combinaba con el currículum que nos pasaba la universidad, que yo me acuerdo que en esa época estábamos leyendo a Camus, me acuerdo que leí en esa época La Peste,
y ese tipo de libros de la universidad misma, digamos. También ya nosotros habíamos leído a García Márquez, también habíamos leído a Julio Cortázar, nos llenaba la literatura latinoamericana, las polémicas con el Mario Vargas Llosa, o la polémica que tuvo un poeta con la Revolución Cubana, todas esas cosas se discutía, ahí se discutía en profundidad. Así que la realidad era un Chile potente que generaba cultura, y generaba cultura porque había participación, y había participación porque habían canales de participación directa donde la gente se expresara. Es como cuando tú riegas el pasto y cuando tú siembras muchas semillas y las semillas se empiezan a salir. No se creó de la noche a la mañana ese Chile que existió durante 3, 4, 5, 7 años, digamos, que fue destruido, ¿no? De esa parte viene un montón de jóvenes. Y ocurrió el golpe de Estado, ¿tu vida cambia mucho, radicalmente? Cambia sin que uno se empiece a dar cuenta. Cambia porque primero le tomas el peso a la violencia extrema de la derecha chilena, al odio racial que venía acumulando, al miedo que venía acumulando, pero más que eso, digamos, al clasismo, ¿no? Y al miedo de los sectores populares. Entonces, claro, entra el miedo en mi casa, de Illapel, con mi papá, que era profe radical, ¿no es cierto? Entra, porque allanan esa casa y porque a mi viejo lo mandan a La Serena preso, y estuvo como 4 o 5 meses preso porque era dirigente del CETE, y porque a mi amigo Bernardo Cortés, uno de esos cabros de 19 años, joven, lo asesinan en La Serena. Entonces cuando a ti te asesinan a tu amigo, y tú estuviste en la escuela primaria con él, jugando a la bolita, jugando a la pichanga, en la calle, elevando volantines, es un golpe. Y entonces viene el terror así, que se le impregna, digamos, a la familia, se le impregna a la gente, digamos. Y ahí se inicia el proceso, por un lado, de resistencia, de no ceder y de compromiso, digamos. Entonces, es como esa parte de ese momento en que yo posteriormente tuve que exiliarme porque llenaron la casa, tomaron preso a mi viejo y a mí me presionaron familiarmente para que yo me fuera a Argentina. De Argentina tú sales a una ruta muy larga a Europa del Este, ¿no? Estás en Rumania, ¿no? Estuvimos hablando antes nosotros. Me investigué. No. Yo en Argentina, o sea, yo igual les digo, habían 2 tipos de exiliados, ¿no? O 3 tipos de exiliados. Los exiliados así marginales, así que se fueron de abajo, que se querían apitutar o querían salir de Chile por alguna oportunidad de trabajo. Los exiliados políticos de abajo, y que yo les llamo el perraje, yo soy parte del perraje, y los exiliados que pertenecían a la élite. Exactamente, o sea, Ominami, yo estuve con Ominami en Francia, estuve con otros más, digamos, que eran milistas, digamos, pero yo conocí al hijo de Miguel Enrique, ¿cómo se llama? El Memo, así guaguita como a los 6 años en la iglesia, digamos, que también eran parte de la élite. Y además teníamos reuniones con el Gonzalo Marni, que también era milista y también pertenecía, digamos, a la élite. Son tipos que estudiaron afuera, que hicieron carrera, que se terminaron y porque llegaron a Santiago, a Chile, digamos. Bueno, irse a Argentina era ser parte del perraje. Y como parte del perraje yo sobreviví como artesano. Y como parte del perraje y como artesano y como exiliado, me detuvieron, me tomaron preso, me torturaron y me expulsaron. Que yo ahí tuve suerte, digamos, porque mi viejo se tuvo que ir para allá. Estoy aburriendo, ¿no? Y en esa urgencia por vivir, en esos días tan conmocionados, ¿tú olvidas un poco tu origen literario de estudiante de literatura de esos años? No, fíjate que no se pudo. No se pudo porque primero los argentinos hay golpe de Estado en Argentina. Entonces era muy difícil conseguir la visa. O sea, yo todo el tiempo que estuve en Argentina tuve una visa momentánea. Nunca tuve radicación. Y hacía muchos chilenos, digamos, y uruguayos, además, y también habían brasileños. Entonces era como difícil. Entonces tú tenías que sobrevivir y ahí yo trabajé como mozo. Viajaba de mozo a Tucumán. Especial de milanesa, sándwiches de milanesa, y eso con mi trajecito blanco, qué sé yo. Después también trabajé en la construcción,
trabajé en un kiosco vendiendo cosas y al final me hice artesano del cuero, que fue como que fue lo mejor que me pasó. Pero ya Argentina era un país así que te estaba ahogando. O sea, bueno, todo el mundo sabe de los 30.000 desaparecidos, etcétera, 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 en Argentina. Y ahí yo salí a Francia, después de que me sacaron de la cárcel de Rosario. En Rosario estuve yo ahí detenido en la jefatura de policía como 3 meses. ¿Y en ese tiempo hubo espacio para leer, para escribir? ¿Recuerdas algún...? A ver, como todo chileno de izquierda joven que venía empapado de esto, nosotros nos preocupábamos en Argentina de comprar La Crisis, que era una revista muy potente de izquierda. Así que nosotros comprábamos La Crisis, comprábamos el diario, comprábamos libros, los leíamos, los teníamos acá y íbamos acumulando. Pero cuando llega el golpe de Estado, o sea, ya todo eso era peligroso y nosotros veníamos de Chile, donde se enterraron los libros, donde mi vieja quemó los libros que yo tenía en mi papel, donde el otro viejo encerró los libros, digamos, en los cuartos, ¿no es cierto?, en los techos. Entonces nosotros también enterramos libros y a veces cuando hicieron allanamiento a los milicos, nosotros teníamos unos cordeles ahí en los hoteles raza que vivíamos y debajo de los cordeles nosotros colocábamos las revistas y los libros y arriba le poníamos camisas, pantalones, para descubrir los libros y las revistas, ¿verdad? Pero era ese tipo de lectura, no una lectura así, no había posibilidad de entrar a la universidad ni hacer ningún ese tipo de cosas, ¿no? Sé que es muy larga la pregunta y lo más probable es que no alcance a responderla, pero si puedes sintetizar cómo fue tu periodo de exilio en otros lugares, cuando estuviste en Francia, por ejemplo. Bueno, en Francia me encontré con un montón de compañeras que venían saliendo acá de 3 Álamos, de 4 Álamos, muchas. También me encontré con esta gente, con Salman, que te digo yo. Pero ya también, pues también estaba el perraje y también estaba la gente que podía estudiar, digamos. Tampoco yo pude estudiar en Francia. Y bueno, allá experiencias buenas y experiencias malas, o sea, de todo. Lo pasé muy bien en algunos momentos. Yo andaba con el pelo largo acá. Era, como decía, me compraron unas poleras lindas que eran francesas. y nada, pues tuve muchos amigos, amigas, compañeros así buenísimos. Y feliz, digamos. En esa parte. Y ahí él empezó a trabajar la política del retorno y yo, por un tema ético, por un tema de compromiso político, por un tema de volver a Chile y por un tema que habían muerto a mis compañeros, yo dije, yo me meto en esto. Yo no sé si tenía la claridad política en ese minuto como para decir, esta cosa va por acá. Pero bueno, estaba triunfando Nicaragua, estaba triunfando El Salvador, había resistencia en Chile, o sea, estaban pasando todavía cosas en Latinoamérica en ese minuto. Y a nosotros eso nos llegaba fuertemente, o sea, los sandinistas cuando ganan, cuando los salvadoreños están luchando, etcétera, estaba ahí potente. Y eso además afirmaba el compromiso de venir a América Latina a luchar. Y tú vuelves a Chile a principios de los 80, ¿no? Sí, yo volví a Chile el 85, el 80, en noviembre del 80, clandestino, con documentación distinta. Y nosotros, con mi pareja, tuvimos 5 años clandestinos en Chile y pasamos la clandestinidad y no estuvimos nada escondidos ni estuvimos nada sin relacionarnos con la organización política, sino que tuvimos el punto se hacía los encuentros quincenales o mensuales, uno hacía con la organización cada 15 días, cada semana, y además nosotros éramos documentalistas. Yo fui documentalista en esa época y sacamos a mucha gente de Chile con documentos falsos. Todavía mantengo mi mano ahí para hacer firmas falsas. Sí, de verdad que sí, digamos. Y sobrevivimos, o sea, en Chile nunca cayó la documentación del MIR. Nunca cayó, ni en la frontera, ni aquí. Y yo la usé, salí, entré, le ponía foto a los pasaportes, le ponía... De verdad es que cuento esto, así que si me llega la cana, va a responsabilidad acá directamente de la... Uno se queda con las palabras de Latinoamérica, ¿viste? Yo digo la cana. Los argentinos decían el gurí. O los uruguayos, ¿no? Allá. Eso fue, pues. Y estuvimos 5 años en Chile y nada, o sea, la lucha de resistencia de ese minuto hizo mierda el Frente Patriótico. Y ya prácticamente a mí el partido me echó para afuera, para que no fuera para Argentina. Porque no se podía sobrevivir. Ahora, nosotros fuimos súper disciplinados,
bien pintadito, con corbatita, con un pantalón gris, con una chaquetita azul, usaba la gente y salíamos a hacer las cosas, y como teníamos cara de bueno, nunca nos pasó ninguna cosa, afortunadamente, digamos, estuvimos a punto, o sea, más de muchos sustos pasamos. Oye, ¿y por qué con todo ese trayecto, ese trabajo, esa memoria de trabajo político, la clandestinidad, toda esa cosa que es muy potente, que es muy fuerte para alguien que no lo conoce, pero para quien está inmerso en ese mundo es un mundo muy pregnante, ¿no? ¿Por qué decidiste meterte en esta cosa de las letras, en la cosa de la editorial, en la cosa del libro? ¿Por qué no optaste, por ejemplo, por la carrera política? ¿Por qué no quisiste profundizar con ese tema que tú ya conocías, ¿no? ¿Por qué te interesó esto de armar una editorial, un grupo editorial? Tiene que ver con lo mismo. O sea, nosotros llegamos legalmente a Chile en 90. Yo tengo un hijo que lo tuvimos en Argentina, que es argentino. Cuando nosotros dejamos de ser clandestino y nos pasamos a la legalidad, era porque también teníamos un hijo y el cabro que nació era legal. Habían nacido muchos cabros acá en Chile ilegales, con otros nombres, con otras, etcétera, digamos. Claro. Entonces, en Argentina ya pasamos a eso, pero ¿sabéis lo que pasa? Que a todos los exiliados estos que yo te estoy hablando, de, entre comillas, perraje, teníamos que poner primero la sobrevida por delante. Entonces también en esa oportunidad sobrevivimos también en los últimos años cuando llegó Alfonsín a Argentina, cuando Aldo Rico le hace el levantamiento con los cara pintada. Estábamos allá, nosotros estuvimos en la plaza, o sea, vivimos muchas experiencias lindas. Y bueno, pero ¿de qué sobrevivimos ahí? De la artesanía, porque yo soy artesano también. Entonces hacíamos carteras de cuero, todo ese tipo de cosas. Yo en Musco también. Y hacíamos pirograbados en cuero, así que sobrevivimos de eso. Pero a media, digamos, relacionándolo con la literatura. Porque a ti te inyecta la sociedad bien para tu futuro y para toda tu vida, por ahí por los 5 años, 7 años, 9 años o 12 años. Si tú en esa época tuviste un viejo que se preocupó de ti o una vieja que se preocupó de ti y te enseñó a leer y te explicó y tú leíste Tom Sawyer o leíste el otro libro, no sé, pues llamado La Selva de esa época, y hubo cariño, tú ya tenías esas entradas. Y después nosotros creamos en esa época de la Unidad Popular el grupo literario Aquelarre, donde había gente antigua de Yapel, empleados, profesores, y donde había un grupo de jóvenes que escribían poemas, sacaban poesía y leían y comentábamos esas cosas. Y después yo eso lo empecé a retomar recién después del 90. Y cuéntanos, para quien no conoce esa historia, ese proceso, ¿cómo fue que usted logra nombrar su proyecto Jimantú, ¿no? Algo que puede ser muy sorprendente para quien no conozca la audacia de ese movimiento, ¿no? Que ocurrió ahí. Bueno, sí, igual cuando uno llega, nosotros llegamos a 90, que igual es importante esto, porque tú me decías, ¿por qué hiciste carrera política? Sin profesión, sin pituto político, sin ser socialista, ni comunista, ni nada de eso. Entonces no tenías tú cómo meterte al gobierno a hacer carrera política, y además no queríamos, porque nosotros no confiábamos en esa democracia que ofrecía Patricio Elwin en la medida de lo posible. Y yo fui a votar, y yo no fui a votar durante varios años. O sea, yo desde el primer minuto y pensé, digamos, y tuvimos eso. Entonces nosotros tomamos un camino independiente que también fue por necesidad de sobrevivir, porque si no tenés instituto político, si no tenés profesión, ¿qué es lo que tú haces? Y nosotros íbamos a sobrevivir acá de nuevo con la artesanía, pero aparecieron los Macintosh y yo aprendí diseño porque había estudiado, fíjate que no les cuente, yo estudié diseño clandestino en Chile durante 1 año y medio con otro nombre en el ESANE. Yo me encontraba con compañeros que me dicen, que me encontraba en la calle y me dicen, Jorge, ¿cómo estáis? Oye, viejo, yo no soy Jorge, soy Mario. ¿Pero cómo? Y bueno, o sea, y con tengo el certificado. Tengo el certificado que me dieron con el nombre clandestino. Un tío mío de tercera generación me pasó su nombre. Y yo sobreviví también por el Ubaldo Emilio Ramos Mancilla. Y él tiene ese título. Entonces yo ya en esa época me gustaba el tema. Y bueno, lo que te quería contar era que... ¿Cuál creo que era? Era la Jimantú. ¿Cómo ustedes logran nombrar su empresa? Entonces yo empiezo a buscar y aprendo diseño.
y aparecen los Macintosh en esa época y empezamos a diagramar revistas. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no pongo una imprenta? Y ahí partió la cosa. Imprenta de nuevo para sobrevivir, o sea, el mismo cuento de Argentina, Francia, o luego Argentina, digamos. Y la imprenta me da resultados. Y ya con una imprenta, tú te pones a pensar, ¿qué hacemos? ¿Saquemos una revista? Tú sigues con el vicio de adolescente. El vicio de compromiso, el vicio político, el vicio de cuestionar al sistema, de cambiarlo, no de crear grupo. Eso es el compromiso, digamos, que trae esa generación. ¿No se encontraron con barreras legales, con...? Ya, entonces, como teníamos ya un colectivo, nosotros empezamos a conversar ahí, oye, hagamos una editorial como la Quimantú. ¿Cómo era la Quimantú? Bueno, la Quimantú en los años 70, para los trabajadores, sacó 100 millones de libros, 5 millones de libros, era una lectura barata, llegaba a todo el mundo, no era un libro comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí se me ocurre la brillante idea de decir que si la Quimantú no está inscrita como marca, porque yo cachaba eso de las marcas ya. Y llamo a una amiga abogada de Valparaíso y le digo, oye compañera, ¿tú me puedes ver si la Quimantú está inscrita? Y ella al otro día, como a las 8 de la mañana, me despierta y me dice, Mario, te tengo buenas noticias. La Quimantú estuvo inscrita por el Mercurio y la desechó ya hace como 5 años. Así que la marca Quimantú está libre. Yo le dije, ya, pues inscríbela a mi nombre. Así que ahí nace la segunda Quimantú con esa historia, porque si no hubiera habido esta historia personal, ¿no? Y la historia política y de todo, tampoco nace la cosa Quimantú, digamos. Es porque se juntan las cosas. Y ahí nosotros ya hay un equipito y empezamos a sacar el libro de la Quimantú en 2000. Es una Quimantú que nosotros le pusimos, todavía hay un Chile que se construye a pulso. Le pusimos el precio de la rebeldía, porque tenemos precios baratos, pero además rebeldes. Qué sé yo. Y nosotros nos encaminamos inmediatamente inspirados en lo que estaba pasando en América Latina en ese minuto, lo que yo expliqué hace un rato, y empezamos a fundamentalmente desarrollar pensamiento crítico. Y viajamos a Buenos Aires a ver los levantamientos del 2001. Y estuvimos ahí con Matini, estuvimos con los piqueteros, estuvimos con toda esa gente y sacamos un libro que se llamaba Cuando cruje el mate, que fue el primer, Cuando cruje el mate por los argentinos y por el mate, ¿no? Y fue el primer libro que sacamos donde escribe Matini, escriben los compañeros, digamos, de organizaciones populares argentinas. De eso vamos a hablar sin duda, o sea, en síntesis ustedes salvaron el nombre de la privatización y tal vez, ¿qué cosa tal vez uno podría pensar que se llame Quimantú, ¿no? Un hotel, una cerveza, una constructora, o sea, realmente ahí hay una audacia política, una inteligencia. Sí, mira, fue un momento así que igual nos cuestionaron y fue como una mochila tener en un momento la Quimantú. ¿Sabéis por qué? Porque mucha gente había estado en la Quimantú antigua, entonces ella se imaginaban esa Quimantú, con todo el respeto, ¿no? Y mucha gente del Partido Comunista fundamentalmente también nos cuestionó, porque cómo era posible que nosotros tomáramos la Quimantú, no se podía, digamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y nosotros nos mantuvimos firmes porque, mira, tener el nombre de Quimantú significa, primero, tener un compromiso político, lo que yo hablaba antes, tener un compromiso social y además no transformar el libro en mercancía. O sea, un libro sencillo, barato, de pensamiento crítico, cultural en general, que le llegara a los sectores populares. Porque eso fue la Quimantú de esos años. Todo el mundo leía. Y nosotros empezamos así, entonces nosotros tenemos ya como 150 títulos propios de ¿cómo se llama? Políticos, cientistas políticos, sociólogos, periodistas latinoamericanos, importantes, ¿eh? No menores. Para quien no conoce el catálogo de la Quimantú, ¿nos podría contar más o menos qué hay en detalles? Por ejemplo, o sea, hay clásicos antiguos reeditados, ¿no? Por supuesto. O sea, mira, nosotros de los clásicos de la Quimantú antigua editamos La batalla por el cobre, porque nos pareció interesante, tal cual, de Eduardo Novoa, y nos dieron permiso para editarla. De los clásicos, por una cuestión personal mía, sí, reeditamos 10 días que se mencionan al mundo, porque yo me acordaba cuando leí esos libros, cuando lo que pasó, qué sé yo. De la época. Después no hemos reeditado muchos más libros de esa época, estamos por reeditar,
Pero nos fuimos directamente por el camino de Latinoamérica. Entonces ahí, dentro de la gente de Latinoamérica, que es importante, está ponte tú, Miguel Maceo, está Enano Viña, son los dos argentinos, está Carlos Aguirre Rojas, que es mexicano, está Emmanuel Valentin, que es norteamericano, que es un tipo de primera, y de los que me acuerdo yo ahora. Y después dentro del feminismo hay varias compañeras, digamos, tengo que mandar memoria yo, la compañera argentina, compañera mexicana y compañera peruana. También hay catálogo hay de varios libros feministas. Bueno, hay varias cosas también de Sivechi, ¿no? Sí. De Raúl Sivechi, este teórico de la liberación uruguayo, que sí, creo que ustedes han sido un canal bien importante para difundirlo, lo han traído varias veces, una amistad con él, ¿no? Sí, tenemos una amistad grandota, nosotros hemos traído a varios de ellos, y ellos además han tenido mucha voluntad porque igual son intelectuales prácticos. O sea, que van, que salen, que están con la gente. Yo ahí hago una diferencia entre la academia chilena, que se quedó arriba y se quedó en el escritorio, digamos, y no ha sido capaz de leer estas últimas realidades a fondo. Yo creo que la academia chilena se quedó con las lecturas, digamos, del siglo pasado. Y en términos de pensamiento crítico, yo la veo bastante coja, en estos términos, digamos. Se aburguesó. Porque no le gusta ¿Y cómo se puede vivir en un mercado de libros tan feroz como el chileno, con libros a precio barato, optando por materiales que son más bien simples, o sea, se privilegia el contenido? ¿Cómo es viable una industria con esas características? Bueno, yo sobrevivo de la imprenta. Y nosotros adosamos de ahí, dentro de la misma imprenta, el tema de la editorial. Entonces yo manejo el precio del papel. Y yo les puedo decir de que esos libros que valen 25 lucas, de costo salen 5 lucas o 7 lucas. Entonces entre medio hay un porcentaje enorme para la distribuidora y para la editorial. ¿No es cierto? Nosotros tenemos libros de 1.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos. El libro más caro que hemos sacado hasta ahora, porque tenía páginas a colores, y mucho más caro, sale 9.000 pesos. Entonces, primero eso. Entonces nosotros no usufructuamos, ni hacemos ni comercio, ni tenemos un libro mercancía. Tenemos un libro sencillo de 17x24 o de 21x15, interior blanco y negro, tapas de colores de todas maneras, con solapitas. Pero cuando tú tienes los recursos, o sea, tienes las maquinarias, tienes la máquina jonmelera, te preocupas de eso, tienes la guillotina, es distinto. Porque ya, y además no lo tienes tú para un proyecto personal de hacerte millonario, como todo el mundo en Chile quiere hacerse millonario, digamos. Entonces, ahí está la diferencia. Oye, Mario, usted generalmente no están en las grandes vitrinas de los libros, no están en la feria del libro. Bueno, últimamente han llegado a La Furia, a algunos espacios más alternativos. ¿Por qué les interesa tanto los espacios populares, el diálogo con otras organizaciones? ¿Por qué uno ve el libro de la Guimantú y al lado sin problema puede haber gente que vende ropa, que vende comida, que vende artesanía? ¿Por qué tienen ese vínculo? En el Chile de hoy día, que está tan tecnificado y tan bancarizado, ustedes insisten todavía en tener diálogo con las organizaciones sociales, están en Pudahuel, están en regiones. ¿Por qué les interesa ese contacto tan mano a mano con...? Por lo que yo les decía anteriormente, la Guimantú es una editorial política, con un compromiso social, popular, con los de abajo, digamos. Y eso define estar ahí. Tú no puedes tener un discurso y no salir de las universidades, por ejemplo. O tener un discurso y estar sentado... O sea, la feria del libro, esa que se hacía ahí en Mapocho. Una vez fuimos y era un mall del libro, y donde los escritores eran artistas así, con buena pinta y firmando autógrafos, ¿sabes? Entonces, y tú veías un precio de 25.000 pesos y tú tenías que pagar una entrada, y era una cosa que a mí me dolió la guardia. Entonces ese es un libro que no está, o sea, es de la gente, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros teníamos que teníamos que ser consecuentes con eso y estar con el pueblo, estar con la gente. Entonces ahí partió y nosotros empezamos en esa época, antes que saliera la Guimantú, sacamos una revista que se llamaba Perro Muerto. Perro Muerto es por hacerle perro muerto a la institución, perro muerto, digamos, al mal humor. A eso nos referíamos. Y de ahí sacamos las tomas culturales. En esa época no se iban a hacer tomas de terreno, estoy hablando antes de Tombil, pero se podían hacer tomas culturales.
Pero las tomas culturales tienen que hacerle la gente, no uno, porque las organizaciones políticas se perdieron. Y ellos hacían las cosas y no lo hacía la gente. Una cúpula hacía las cosas y no participaba la gente. Entonces las tomas culturales nosotros veníamos 3 meses o 2 meses a instalarnos en la población Pudahuel, ponte tú, y ahí salía la junta de vecinos, salía la gente que jugaba, ¿cómo se llama?, deporte, salía la gente cultural, en todos lados hay poetas. Por ahí nos encontramos nosotros la Niñil, cuando fuimos a esa población en esos años, cuando el Niñil estaba recién apareciendo, y bueno, era la expresión de ellos. Y nosotros de Sacito sacamos la revista, pero tenían que escribir ellos, porque la otra revista no escribe la gente, escriben los intelectuales, escriben los que dicen tener, ser dueños del saber. Entonces ahí escribía la gente. Y nosotros sacamos como 25 revistas Perro Muerto, todavía están, son muy buenas, pero en todas escribió la gente. Los obreros, los mapuches, los pobladores, los poetas. Y cuando ya la gente no escribió más, cerramos la Perro Muerto porque no tenía sentido. No, tú no le puedes hacer las cosas ni direccionar a la gente. Eso por un lado. Y después con la... ¿Cuál era la otra? Eso era por un lado. Y después nosotros inventamos Yo Me Libro. Entonces inventamos Yo Me Libro en términos de hacer una feria del libro en las poblaciones. Que es su propia fiesta del libro. Claro. Un Yo Me Libro en las poblaciones, de alguna manera inspirado en las tomas culturales, pero fuimos a La Legua y en La Legua hay un centro cultural, hay como 4 poetas y como 5 poetas mujeres, estuvimos con ellas organizaron el Yo Me Libro, nosotros fuimos, había como 2 editoriales chicas, cartoneras, y ellos hicieron el Yo Me Libro. O sea, también la idea es de que no lo haga uno, y ahora el Yo Me Libro es independiente, se autogestiona, y la misma gente que ha participado en el Yo Me Libro lo arman, no lo armamos nosotros vamos casi de invitados, apoyamos con todo lo que podamos. Y ahora, no nos importa que en los Yo Me Libro o en la feria del libro popular vaya gente que quiere ir a vender artesanía, vaya gente que quiera ir a vender pan, vaya gente que quiere ir a vender, digamos, ropa. No nos interesa si tú estás al lado de la gente que también está sobreviviendo y el pueblo, ¿no es cierto? Y ellos mismos se pueden interesar así como pueblo de esto. Si el gran abandonado en estos 30 años es todo nuestro pueblo, todo abandonado en términos políticos, educacionales, sociales, económicos, en todo sentido. Entonces de repente uno dice, oye, hay tanta delincuencia, pero puta, si no se han hecho escuelas, no hay infraestructura de escuelas, no hay esto, la televisión es un bodrio. Cuando se habla de la función social de la literatura, cuando se habla de la función social del arte, de lo que se llama el compromiso con los cambios, ¿qué crees que puedes decir tú respecto a cómo la gente ligada a la cultura puede colaborar con la transformación social? ¿Un poeta puede colaborar con la transformación social? ¿Un escritor, un narrador puede? Yo creo que es un momento súper importante que estamos viviendo hoy día, sumamente importante, ¿me entendí tú? Porque yo creo que cuando uno, o sea, yo refiriéndome a la cosa histórica de la Unidad Popular, ¿cómo se llama? Se abren las compuertas de participación y nace toda la cultura, y toda la expresión, si Víctor Jara, los Iyapo, los Inti Illimani, los poetas vienen de antes, porque había un espacio democrático abierto. Y ahora cuando se produce el estallido, se abre también un espacio de participación, y van las niñas a hacer ballet en la calle, van las mujeres a hacer fútbol en la calle, las paredes se llenan de murales hermosos, aparece Chicho, aparece la Gladys Marín, aparecen todos estos luchadores, la Violeta Parra, que son expresiones de nuestro pueblo. Mario, bueno, sin duda hay muchos temas que revisar, nos queda poco tiempo. Te planteo unos puntos así muy específicos. ¿Cómo nace la idea, cortito, de hacer esa edición gigantesca de los textos históricos de Pablo de Roca, que yo creo que es un muy lindo aporte que ustedes hicieron, ¿no? Bueno, no siempre nos gustó Pablo de Roca, por varias razones, digamos. Por el lenguaje, porque le hacía contrapunto a Neruda, digamos. También nos gustaba Neruda, digamos. Y nos encontramos con nuestro amigo Mauricio Torres, poeta, que también ha sacado 2 o 3 libros, tú lo conoces, dentro de la editorial, y él nos presentó a la sobrina de Pablo de Roca. Y tuvimos reuniones con ella y nosotros le explicamos lo que era la Quimantú, y ella accedió a pasar los derechos para que nosotros publicáramos 2 libros de Pablo de Roca, y esos libros, hermosos libros, se acabaron todos, sacamos como 1000 ejemplares y los vendíamos a 2000 pesos.
2.000 pesos un libro hermoso, estaba color, de un libro que no se había editado en 50 años, en 30 años, que no se conocía. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento ahí en la Biblioteca Nacional, se llenó y en un puro lanzamiento batimos el récord y vendimos 400 ejemplares. En un puro lanzamiento. ¿Pero tú crees que la finalidad última de esas opciones es de alguna manera pegarle un golpe al mercado del libro, desfetichizar un poco esta idea del coleccionismo, hacer que llegue a más gente la lectura de esos poetas? Bueno, me imagino que son muchas más, pero... Bueno, yo lo veo esto como un proceso. Y un proceso que ya terminó, o sea, que ya empezó y que no va a terminar. Porque, o sea, hoy día hay una desilusión, hay una desazón, por lo tanto hay una búsqueda, por lo tanto nos empuja a una reflexión y también nos hace pensar que nosotros no somos ni ellos, ni ella, los dueños de la verdad en este minuto, en términos de la historia de nuestra izquierda. Entonces ahí es importante, culturalmente, políticamente, en todo sentido, este momento, en términos de que si somos capaces de desbordar el individualismo, de desbordar la competencia y todos estos males que nos trajo el neoliberal, y somos capaces de discutir y no ser dueños de la verdad, ni ser centro del ombligo, ni ser la vanguardia del pueblo, yo creo que se va a abrir un proceso interesante que es propio del siglo XXI que estamos viviendo. Nos quedan poquísimos minutos de esta conversación. ¿Cuáles son los proyectos que vienen, por lo menos para este año, para entusiasmar a nuestro público que está atento a los nuevos lanzamientos y textos que vienen? Bueno, mira, los libros de nosotros de repente aparecen. Por ejemplo, ahora nos llamó el Carlos García, que es un exiliado que está, creo que en Bélgica, que él fue un compañero, ¿cómo se llama?, de la Armada, ¿cómo se llama? Marino. Que sublevaron a la Armada por ahí por los meses de agosto, antes del golpe de Estado. Él hoy día tiene prohibición de echar al país para toda su vida, o sea, él va a morir afuera, ¿no es cierto? Y él nos mandó el libro sobre la Armada y nos se comunicó con nosotros por teléfono y dijo, nos gustaría que este libro mío saliera por la Isla de Yatimantú. Y estamos en eso y el libro ya está listo, va a salir ahora en agosto. Y él, por ejemplo, un ejemplo, y después le llega el Llano Viña que nos manda un libro de Gramsci, que es un capo de Gramsci, el Viña, que es argentino. Y después hay otro compañero que nos va a mandar un libro sobre economía popular, etcétera, etcétera. Entonces así van saliendo las cosas y nosotros hemos ido tejiendo lazos muy importantes en Bolivia, en México, en Argentina, en Ecuador. Le hemos publicado a Pablo Dávalos, un capo en Ecuador, etcétera, etcétera. Siempre le dan cabida también a poetas, a gente que... A todos. Y eso también está contemplado este año, ¿no? Absolutamente. O sea, somos editorial abierta en la medida que podamos tejer y llegar a un acuerdo y pensar de que también el propio autor también tiene que hacerse cargo de la distribución. ¿Y su próxima feria del libro, el Yo Me Libro, cuándo está? Creo que está para el otro mes. Sí, ¿Pronto? ya se embarcó un grupo que va más allá de nosotros y que quiere ir, y va además por dos razones, porque se necesitan espacios para tener contacto con la gente, son además creadores y además necesitan vender sus productos. ¿Dónde se encuentran los libros que montó? Usted tiene una casa también, ¿no? Nosotros tenemos una casa ahí en Pedro Lugalde, 1914, y bueno, es donde está la imprenta, no es propiamente la editorial. Pero nosotros estamos saliendo en todas las ferias, en todas partes. Fuimos ahí a la feria ahí de Juan Antonio Río la otra vez. Y después estuvimos en Huachuraba. Hoy día estamos en nuestra feria, el fin de semana vamos a estar en nuestra feria. Entonces, distintos compañeros de la editorial, que no somos muchos, van a distintas ferias con los libros. Este programa se ve harto en regiones también, profesores, gente del mundo de la educación lo ven en regiones. ¿Van a regiones también? Sí, estuvimos en Valparaíso la semana pasada, hablando sobre los 50 años. Y salió muy bien. Y además sacamos un libro de un compañero de Valparaíso que se llama Felipe Montalva, que se llama Escenas Perdidas, que tiene que ver con los balnearios populares que sacó la CUT en la época de la Unidad Popular. De 16 películas, todas se perdieron. Todas, los milicos las quemaron o lo que sea. Se salvó una, que es Escenas Perdidas, que se rearmó y se encontró porque la gente la salvó. Y un grupo, y ahí eso cuenta todo eso, inclusive con una película, o sea, con la película y el libro y la documentación. Y después ese balneario, que no me acuerdo si citó o no, lo tomaron los militares.
Y hoy día eso, las escenas perdidas sirve como muestra legal para mostrar de que ese balneario no era militar, era del pueblo de ese lugar. Bueno, sin duda un trabajo acucioso, interesante, potente, vinculado con la memoria, con la porfía de la memoria, sobre todo en este año que conmemoramos aquellos traumáticos sucesos de septiembre, y que recomendamos a nuestros lectores, a nuestras lectoras, acérquense al catálogo de Quimantú, conozcan ahí la escritura que flota y que está presente para leer también el futuro. Mario Ramos, gracias por estar con nosotros, saludos al equipo de la editorial y nos estamos viendo en cualquier otro minuto. A la gente que nos visitó en nuestra sala, les agradecemos, y a nuestro público también decirles que los programas quedan colgados en las redes del Mineduc, Ministerio de Educación de Chile. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a nuestro equipo productor.